Alimento Diario, serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 2. Preparados para la venida secreta de Cristo. Autor André Don. Semana 2, día lunes. Versículo de oración. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Sí, yo soy la voz, amén, de uno que clama, Señor Jesús, en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 23. Hoy presentamos el precursor del Rey del Reino de los Cielos. El título de este mensaje es Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el transcurso de esta semana veremos los siguientes asuntos importantes. Como Juan el Bautista fue incumbido por Dios para introducir al Rey del Reino de los Cielos. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 2 y 3, y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 31. Ya sabemos que el peligro es nuestra vida del alma. Por eso necesitamos arrepentirnos y ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. En su venida secreta, Jesús actuará con justicia arrebatando a quien esté viviendo en un estado de sobriedad. Esté también velando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Con la venida de Jesús llegó el reino de los cielos. ¡Aleluya! Y para formar parte de este reino y vivir en su realidad, necesitamos invocar el precioso nombre del Señor Jesús. Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo leemos: Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el discurso de Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio. Él vino con el objetivo de introducir al Rey del reino de los cielos. Por eso anunciaba la llegada del reino, la venida de aquel que vino de parte de Dios, que es Dios mismo viniendo en forma humana, nacido en el vientre de una mujer. Además de ser preparado como precursor del Señor Jesús y anunciar su venida, Juan también tenía la misión de preparar el corazón de los judíos para recibir a este único Rey. Conforme a lo que predicó: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan se manifestó un poco antes que el Señor para que anunciara su venida y también para hacerla pública. Él vino como una persona que tiene la misión de anunciar al personaje principal de un evento muy importante. Así que Juan debía presentar al protagonista, al orador principal del evento, Señor Jesús. Él cumplió su papel e hizo la presentación introduciendo al Señor Jesús como el Rey del reino de los cielos. Para comprender mejor el papel del precursor de Jesús, conozcamos un poco su origen. Juan el Bautista era hijo de padres que servían a Dios. Amén. Zacarías, su padre, era sacerdote, y su esposa Elizabeth también era una de las hijas de Aarón.
Por tanto, ambos pertenecían a la familia de los sacerdotes. Cierto día Zacarías estaba en su turno, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, cuando le fue revelado que su esposa, que era estéril y de edad ya avanzada, sin posibilidades de tener hijos, le daría un hijo. Dios realizaría un milagro en su vida y ella daría a luz a Juan el Bautista. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versos del 8 al 13. Como ella era prima de María, Juan y Jesús eran parientes. Pasados estos eventos, María, ya encinta del Espíritu Santo, fue a visitar a su prima Elizabeth. Al oír el saludo de María, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth se estremeció, reconociendo que el Señor Jesús era aquel que vendría. Como Zacarías era un sacerdote conforme a la ley mosaica, Juan el Bautista debía servir en el templo con todo el ritual que correspondía a esa función. Pero Juan hizo todo lo contrario. Él no sirvió a Dios como su padre. Cuando llegó el momento de su turno, él salió de la tradición y fue al desierto de Judea. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 1 y 2. ¿Sabe por qué? ¿Por qué él hizo esto? Porque él era la voz del que clama en el desierto. Allí predicaba: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, refiriéndose al corazón de las personas que debía ser preparado para en un futuro muy cercano recibir a su rey. Además de predicar en el desierto, Juan tenía vestiduras y una dieta diferente a los sacerdotes de su época, puesto que también había cambiado la túnica de lino y la túnica sacerdotal por vestidos de pelo de camello y un cinto de cuero. Además, se alimentaba de langostas y miel silvestre en lugar de la carne sacrificada al Señor y de las ofrendas a las cuales un sacerdote tenía derecho. Por tanto, vemos que Juan se comportó de una manera contraria a las costumbres y tradiciones de su tiempo. Renunció a la manera antigua de la vida sacerdotal. El comportamiento diferente de Juan el Bautista no fue una obra producto de la casualidad. Todo tenía un propósito: evidenciar la ruptura con relación al Antiguo Testamento. Juan fue un personaje de transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Vino para introducir la era del reino de Dios. ¡Aleluya! Pregunta para hoy: ¿cuál es el significado del discurso de Juan el Bautista al decir: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas?